Hola, buenos días a todas y a todos. Espero que me podáis escuchar y que esto ya haya arrancado. A veces es difícil con estos eventos online saber si estás hablando para alguien o todavía no, pero me dicen que sí. Así que gracias por uniros a esta mesa pequeñita que vamos a hacer en la Microfer Galicia. El año pasado estábamos todos junticos en Santiago, pero evidentemente este año no va a poder ser, pero intentemos que el espíritu sea el mismo. Por hacerme una intro de quién soy yo. Me llamo José Iglesias, soy súper gallego. Trabajo en una empresa que se llama Techstars, que es un fondo de inversión americano. Invertimos en más o menos 500 empresas al año. Somos bastante agnósticos en cuanto al vertical. Entonces sí que tenemos cierto overlap con el mundo más maker. Tenemos, por ejemplo, una aceleradora con Stanley Black & Decker, que está más enfocado en temas de additive manufacturing y todo este mundillo. Pero eso, llevamos mucho tiempo ya invirtiendo en temas más maker, más de hardware y tecnologías más en esta línea. Bruno. Sí. Pues buenas a todos. Yo soy Bruno Moya, ya participé en las anteriores ediciones de la Microfer y para quien no me conozca, yo soy un joven barcelonés emprendedor y soy, aparte de dar charlas y todo esto sobre la tecnología realidad mixta, soy el creador de Glasear, que Glasear es el dispositivo que democratiza la tecnología realidad mixta, que es para mí la tecnología del futuro. Y aparte de ello, pues estudiante de ingeniería informática y maker apasionado. Es un placer estar aquí para hablar de mi experiencia, un poco de cómo empecé en esto, de cómo pasé de con 13 años empezar a programar y crear Glasear y todo, a llegar ya a un punto en el que ya está cerca de ser una startup y de un producto que se va a vender en el mercado. Y si no me equivoco, el año pasado ganaste la Maker. ¿No? Tuviste ahí un premio de la Maker. Sí, bueno, fue la edición 2018 que gané. Gané por la presentación y el proyecto más creativo y para la industria 4.0. Porque es una tecnología pues, que permite muchos ámbitos y la industria es uno de los más grandes, por decirlo así. Genial. Maor, siguiente. Marcos, los gallegos vamos de últimos. Hay que ser anfitriones. Bueno, no hay problema. Maor, estás muteado. Perdón. Muy buenas a todos, pero bueno, tengo que decir que yo también soy gallego. ¿Ah, sí? Sí, y nací en Galicia, bueno, en Foz, un pueblito de la costa. Hace 35 años, no que no ha llovido. Pero bueno, me crié en Asturias, bueno, de hecho fue donde estudié diseño de producto, en la Universidad de Asturias. Me gradué allá por el 2006. A día de hoy llevo ya como unos 13, 14, casi 15 años de experiencia en diseño industrial. He trabajado en muchos sectores como pues, automoción, grifería, bueno, diseño de producto en general. En el año, 2014 o así, 2013 me compré mi impresora, en el 2014 hice mi primer prototipo y yo lo que pretendía era hacer filamento a partir del pellet. Conocía el mundo industrial de la inyección de plásticos, entonces lo vi más o menos lógico intentar hacer filamento con el pellet. Pero bueno, había muchos problemas. Al final lo que decidí fue hacer el pellet extruder directamente para impresión 3D. Los primeros prototipos fueron presentados en la segunda edición de la Maker Faire, 3D Printer Party, de los eventos, en la segunda 3D Printer Party de León. Y bueno, pues ahí fue cuando un poco empecé a ver la vía de negocio, porque lo que era un hobby, pues la gente tuvo muy buena acogida, muy buenos, yo quiero uno, al final, bueno, y llegamos a donde estamos gracias un poco a las exposiciones en ferias. Bueno, también tengo que decir, en el año 2017
el año anterior que Bruno, yo fui el primer premio de la Maker Faire de Galicia. Por aquí arriba está el cheque del viaje a Roma y el Minimaker este del premio. Luego, pues nada, en 2019 arranqué la tienda online, www.mahorxyz, con la versión 3 ya de los prototipos del Pellet Extruder, o sea, la tercera generación del Pellet Extruder. En el 2020 ya, a principios de este año, empezamos con la versión 4. Y nada, hasta el día de hoy que, bueno, vendemos extrusores por todo el mundo y vendemos también a fabricantes de impresoras, como por ejemplo 3D Limitless ha construido alguna impresora con nuestro extrusor, también TwoMaker, bueno, que ahora son Indart 3D, y bueno, de Maker 3DP, que es Índalo, o sea, Miguel Ángel Salmerón, que también fabrica impresoras para nosotros. Bueno, impresoras estándar, con el extrusor, bueno, tenemos una red de colaboradores que fomentan el mercado. Genial. No. Oh, perdón. Marcos, ahora que te tenemos de vuelta, estás muteado. Sí, he tenido algún problemilla con la webcam china esta. Buen timing, te toca. Bueno, pues yo más o menos un poco lo que contaba Mahor. También empecé más o menos sobre 2012, 2013 a interesarme con el tema de impresión 3D a nivel personal. Yo llevaba un montón de años, yo llevo 20 años en el mundo de la TI, en otras historias, en tema de data center, virtualización, mucho hardware, microinformática, etcétera. Y bueno, y di un cambio en mi vida. Me gusta más otro tipo de orientaciones y más la parte más creativa, ¿no? Siempre me gustó mucho la parte de diseño 3D y cacharrear. Y así empezamos. Y entonces, pues bueno, en 2014 pues ya me dediqué un poquito más en serio a todo esto y empecé pues eso, a desarrollar una impresora 3D que superaba la Prusa que tenía por entonces, una Prusa de primera generación, muy lenta, muy tal. Y dije, yo, esto hay que mejorarlo de cualquier manera, ¿no? Y empecé a pensar en qué mejoras podía haber y la verdad es que a partir de ahí pues surgió un poquito la idea comercial, de sacar un producto comercial, un producto que se vendiera y que sustituyera a las carencias que tenían por entonces aquellas máquinas, ¿no? Y nada, empezamos con un proyecto, se unió un socio, empezamos a verlo ya de una manera un poquito más comercial, empezamos a facturar alguna cosilla como autónomos, etcétera, y fue en 2016 cuando ya dijimos, bueno, esto tiene que ir para arriba, esto es un emergente muy grande y vamos a crear una sociedad y vamos a hacer las cosas como se tiene que hacer, ¿no? Entonces ya teníamos un producto totalmente desarrollado, 2 años de I+D, gastando dinero a palas, y nada, y en 2016 sacamos un producto al mercado. Tuvo muy buena acogida la primera generación de nuestra máquina. Estamos en la tercera generación y se está vendiendo muy bien. Casi todas las universidades gallegas tienen máquinas nuestras, están funcionando muy bien, tenemos muy poquitos problemas con ellas. Y paralelamente pues hemos ido desarrollando otros proyectos, máquinas específicas para otra gente, etcétera, y ya logramos pues que 3D Limitless tuviera áreas de negocio ya como tal fácilmente discernibles. La parte de impresión 3D, metiendo con partners industriales, la parte de nuestras máquinas con venta de un producto ya cerrado o final, y la venta de desarrollo de máquinas específicas a medida, ¿no? De hecho, bueno, pues al final acabamos con una máquina para el sector farmacéutico que desarrollamos y fabricamos nosotros y que está ya metida en algunos laboratorios a nivel mundial incluso, y ya se está empezando a ver a nivel comercial, pues incipientemente en ese sector, ese tipo de máquinas, ¿no? Y aquí estamos. Genial. Gracias a los tres. Recordatorio a la gente que está escuchándonos. El chat está abierto. Vamos a dejar un hueco más formal al final para preguntas, pero si tenéis preguntas durante la conversación, yo voy a estar echando un vistazo ahí y si alguna viene al caso en medio de la conversación, en vez de al final, la meteré.
Así que si tenéis cualquier preguntilla, empezad a disparar por ahí. La mesa esta se llama de Micro Startup. La intención es un poco entender cuál es ese proceso, ¿no? Y yo creo que al final la cultura y el movimiento maker es un poco una extensión que tuvo raíz en la cultura del do it yourself, en cacharrear, como decía Marcos, y estar cacharreando en casa y un poco jugando con estas tecnologías. Pero me interesa mucho entender cuál es el proceso de cacharrear en casa a darte cuenta un poco de, oye, pues igual esto es más que cacharreo y puede ser un negocio. Entonces, en vuestros 3 casos, ¿no? Un poco resumido, ¿cuál fue el proceso ese de cacharreo a igual hay que montar una SL para continuar adelante? En mi caso, si me permitís empezar, en mi caso fue porque yo ya descubrí, Google en aquel momento había sacado las Google Cardboard, que eran las gafas de realidad virtual en formato económico hechas de cartón. Y vi que esa tecnología de realidad virtual era interesante, la fui probando. Y después, para un trabajo de colegio tal, no se me daba bien hacer manualidades o hacer dibujos o cosas parecidas, así que decidí utilizar la tecnología, ¿no? Y entonces vi que la realidad virtual era interesante, pero no perdías esa conexión que te permite la realidad, ¿no? De tu ver el mundo real. Y entonces fue cuando pensé en que tenía que hacer un casco como de realidad virtual, pero basándome en la tecnología de realidad aumentada / mixta. Y de alguna forma, pues empezó siendo la idea de cómo hacerlo tal para mi propio uso, ¿no? Aparte de que ya veía que Microsoft sacaba sus cascos, sus gafas, ¿no? Que valían unos 3.000 euros en la época y claro, no tenía ese dinero. Y entonces empezó un poco la idea de hacerlo para mí, el casco para yo pues disfrutar de él, ¿no? Pero después, como ya vi que era algo que ya cogía más forma, ya funcionaba de verdad, pues fue cuando vi que realmente podía llegar a ser una cosa real porque ya veía que funcionaba y que le podía dar muchísimos usos, ¿no? Y que la gente lo podía utilizar. Y fue ahí al paso de darme cuenta de que empezar algo en la habitación, algo que ya era más real. Mauro. Sí. Bueno, yo tengo una anécdota. Es que me enteré que el do yourself, o sea, D-I-Y, el significado do yourself y cuando me di cuenta, digo, pero si esto es lo que llevo haciendo yo toda la vida. O sea, como el selfie. El selfie era un autorretrato, pues ahora es pues me llevó tiempo para entender que era eso. Cuando me di cuenta dije, vaya. Bueno, el caso es que, bueno, como Bruno Moya, yo hacía mis prototipos, mis cacharreos, pues para mí, para poder imprimir un poco más barato, que el filamento era 20 euros el kilo, pero bueno, había que, hasta que llega una pieza final, igual has tirado 1,5 kilos. Entonces empecé pues, a hacerlo un poco para mí, para disfrute propio, por así decirlo. Y luego, pues a raíz de publicar en Google Plus, ya extinta, una red social que ya expiró. Pero bueno, en Google Plus, en YouTube, Twitter, empecé a publicar eso que yo hacía para mí y vi que tenía pues, mucha aceptación, o sea, muchos comentarios, yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno. Cuando vi que 10, 20, 30 personas me decían yo quiero uno, dije, pues igual no es solo para mí, igual. Entonces ya de aquella estaba también un poco de moda el crowdfunding y dije, pues vamos a desarrollar un proyecto de crowdfunding, pim pam. Cuando me quise dar cuenta, ya había vendido como 50 unidades. Entonces dije, el crowdfunding ya me lo he montado yo solo, o sea, a base de contactos, de responder correos, comentarios y tal, pues al final vas generando tu propia cartera de mercado y el crowdfunding, bueno, pues ahí quedó el proyecto en stand-by. Y nada, cuando empezó a haber tanta aceptación, dije, bueno, pues va siendo hora de hacer una inversión, que pedir las piezas por lotes de 50 unidades para que salga a precio, generar un valor añadido. Cuando ya llevas más de 50, pues ya dices tú, esto va a haber que empezar a facturarlo legalmente, con una SL, con un proceso legal
que respalde toda esta empresa. Entonces, ahí ya dices tú, bueno, ya estoy metido. Ahora, compaginándolo con el trabajo, pues al final un poco va saliendo. Curioso, me quedo con la anécdota de que parcialmente le debes tu éxito a Google Plus, que es algo que creo que no puede decir mucha gente. No, era la red social que usaba por aquel entonces, un grupo de impresión 3D de más de 140.000 personas y era una locura. Marcos. Pues nosotros un poco parecido a cómo empezó Mahor. Realmente empezamos con una página en Facebook, una página personal que pusimos, ya teníamos un poco pensada la imagen que queríamos dar a la gente de los productos que estábamos sacando y empezamos igual, pues como autónomos y con una página de Facebook, como vamos, una entidad casi ilegal. Y después vimos que había demanda y que había, pues que la gente se interesaba y que había un montón de preguntas y que la gente hacía me gusta, nos compartían, etcétera. Y vimos que era algo que tenía sentido llevarlo más allá y convertirlo en una oportunidad empresarial, ¿no? Y después nos llevó empezar con un producto muy emergente que nosotros teníamos muy embrionario y lograr sacar un producto más o menos cerrado y que la gente ya lo veía como un todo, como un producto comercial realmente, fue lo que nos llevó a sacar una actividad empresarial y que tuviéramos un producto de catálogo. De hecho, pues intentamos copiar a lo que hacían otras empresas más grandes para dar la sensación de que nosotros éramos una empresa ya consolidada, aunque teníamos meses de engañar un poco al cliente, pero bueno, no con el producto, sino con esa imagen de empresa. Ajá. Entonces fue un poco lo que nos hizo despegar y que la gente nos conociera pues con un poquito más de fiabilidad, de confianza, ¿no? Y después el boca a boca, la gente que tenía nuestras máquinas empezaban a compartir en Twitter, en Facebook, oye, pues esta impresora de 3D en inglés que funciona muy bien y tal. Y fue un poco lo que nos fue llevando hasta donde estamos hoy, ¿no? 4 años después. Y bueno, y que ya nos hemos focalizado un poquito más en el cliente que ya no vamos a ese cliente de volumen, al que intentamos vender máquinas, porque ahí nos gana por goleada cualquiera. Y nos hemos ido situando más en un entorno más de oficinas técnicas, industrial, donde la gente busca más, ya no tanto el precio o que le puedas suministrar 100 máquinas de golpe, sino un valor añadido adicional en el producto o en el servicio que le puedas brindar, ¿no? Sí. Y fue realmente esa progresión, ¿no? Desde esa página de Facebook personal y hecho un poco cutre y tal, a irnos a nuestro local, a hacer una empresa y a creernos inicialmente una empresa mucho más grande de lo que éramos, ¿no? Por lo menos en apariencia. Y eso fue lo que nos consolidó y que nos llevó hasta donde estamos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sin esfuerzo, evidentemente, que nada sale gratis, pero bueno, aquí estamos y con ese fue un poco nuestro periplo, ¿no? Yo creo que hemos empezado todos más o menos igual. Sí. Y yo creo que en línea del nada es gratis, ¿no? Que comentabas. Cuando hablas del mundo startup y se habla de este mundo, la gente pues, tiene más tendencia a pensar en unos y ceros, en software. Y desde el punto de vista ya del inversor, es como que cuando hay hardware involucrado en algo, siempre tienes el momento ese de Porque añade una serie de complejidades de que no estáis moviendo solo unos y ceros, estáis moviendo algo que se toca y que ocupa espacio. Y eso no solo tiene... ¿Cómo? Y que hay que producir en serie, no es lo mismo. Claro, no, y eso no solo es un tema ya, pensando en temas como logística y todo eso, sino es un tema de que, en general, pese a que incluso para algo que es solo software, la inversión inicial no es cero, nunca es cero, que hay gente que piensa que puede manejar cualquier cosa con cero, pero en el caso de vuestros casos, pues al ser algo más tangible, la inversión inicial es un poco más compleja, o sea, un poco el salto, el riesgo que hay es un pelín mayor y siempre hay el concepto este, ¿no? Yo me acuerdo de leer un artículo muy interesante hace unos años sobre el futuro del coche y el rol de Tesla y el hecho de que, joder, ¿qué va a ser más fácil? ¿Que las empresas tecnológicas de software de Silicon Valley se metan a hacer coches? ¿O que las que saben hacer coches
y todo lo que conlleva tener un proceso de producción y el hecho de que en general cuando la gente compra un producto tangible lo quiere perfecto, ¿sabes? En software estamos más acostumbrados a, bueno, tiene unos fallos, pero ya actualizarán y tal. Entonces, en ese aspecto, con vuestros comienzos, ¿se aplican un poco los mismos ciclos estos de, oye, voy a arrancar con un poco un MVP, ¿no? Un producto mínimo viable y a probar algunos experimentos y tal? ¿Cómo creéis que eso aplica a vuestro mundo, que es más hardware? Hombre, a ver, el tema del hardware, evidentemente, lo que has comentado, requiere una inversión inicial y la parte de I+D requiere invertir en cosas en las que te vas a equivocar. Pues hardware que vas a comprar, que vas a pagar y que se va a quedar muerto en una estantería después de hacer pruebas o de ver que sí es viable. El papel y el CAD lo aguanta todo, pero después realmente te encuentras en que en la práctica hay muchas cosas que te las vas a comer, así de sencillo, ¿no? Entonces, en software es más fácil arriesgar en ese sentido, porque muchas veces son apps o cosas gratis o desarrollos propios que tú implementas en tu aplicación o en tu flujo de trabajo y que es más flexible equivocarte y no cometes, digamos, el error de tirar dinero, ¿no? En nuestros casos, en el caso de los tres, por ejemplo, sí implicamos hardware. Evidentemente también la parte de software es muy importante, pero la parte de hardware es la que se lleva gran parte del presupuesto, ¿no? Y de tiempo. Entonces, realmente eso es la gran diferencia en una startup meramente de apps o de software, o una fintech o cualquier otra, en la que, bueno, hay un know-how, hay un conocimiento, hay un desarrollo por detrás, pero realmente el riesgo es mucho más contenido, mucho más limitado, porque te limitas a la inversión inicial que hagas en ordenadores, en infraestructura, pero en la parte más de pura, de cuando tienes que implementar hardware, software, firmware, etcétera, pues tiene muchísimos más riesgos, ¿no? Y entonces ahí tienes también muchas más posibilidades de equivocarte porque hay más partes que pueden fallar, ¿no? Y ahí es claramente la parte más arriesgada de una iniciativa como la nuestra, ¿no? En el que hay las tres cosas, hardware, firmware y software, ¿no? Y te lleva, pues eso, a medir mucho más lo que haces, ¿no? Y también te lleva más tiempo porque tienes que valorar todas las posibilidades de una manera un poquito más global y no solo simplemente del riesgo puro y duro de sacar un producto viable a mercado, ¿no? Que te puedes equivocar en marketing, te puedes equivocar en postventa, te puedes equivocar en muchas cosas, pero tienes un producto que puedes vender, ¿no? Pero previamente esa parte de inversión es la diferencia de una startup solo de software a una startup como la nuestra, que está muy implicada y muy imbuida en el tema del hardware. Por ejemplo, me gustaría añadir, en el caso, por ejemplo, de Glasear, como es aparte del casco en sí está el software, significa que una vez ya llegué a la parte de hardware, ¿no? Que es el prototipo actual, sí que podrían decirse que es el MVP, ¿no? El producto mínimo, pero después está la parte de software. Por ejemplo, Google sacó las Cardboard y ya no las ha fabricado más, sino que ahora se dedica a la parte de software. Es una mezcla entre software y hardware, ¿no? Entonces, lo que hay que ver un poco también, la limitación que hay a veces es que si tu idea es que el producto llegue a la mayor gente posible, el precio no debe ser muy caro, que es el caso de Glasear, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco el diseñar un hardware que llame la atención, que funcione bien, pero que también el precio de coste pues, sea más económico. Por ejemplo, si yo hubiese pensado en mis inicios de añadirle cámaras, pantallas LCD, proyectores, etc., etc., ¿no? Podría haber conseguido hacer un prototipo chulísimo de la hostia, quizá en 1 mes, 2 meses, ¿no? Pero la idea de, claro, añades una cámara, añades una pantalla, añades un procesador, vas añadiendo cosas que luego hacen que el producto en sí pierda la idea y la filosofía del producto, ¿no? Que es que sea económico. Y después está, claro, la parte de la inversión en hardware y luego en la parte de software que un poco, no sé, en el caso de las impresoras 3D, imagino que también, pero un poco el software está muy basado en el hardware, está muy ligado. Y como se va desarrollando el hardware, se tiene que ir desarrollando el software. Y si quizá hay algún cambio de hardware, puede afectar un poco a la parte de la aplicación que tenías hecha, el programa, de cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, hasta que no me regalaron, perdón,
para mi cumpleaños la impresora 3D que tengo aquí al lado, me llamaban el chico de los cartones en casa, ¿no? Porque iba a los sitios y, por ejemplo, no sé, en un IKEA o en una tienda y veía cartones esos que están para tirar. Y de los cartones yo, pues un domingo me estaba en casa recortando, ¿no? Y haciendo mis primeros diseños en cartón. Después, por ejemplo, las piezas pidiéndolas en la China fue una salvación. Claro, si hubiese intentado llegar a hacer un producto que fuese mucho más, con una tecnología más precisa o más compleja, los costes se hubiesen agrandado mucho. Y entonces es ahí la relación que las personas que solo hacen software, el software también tiene su complejidad y también tiene su relación con el hardware, ¿no? Tú haces una aplicación y tienes que estar todo el rato mirando que funcionen los teléfonos móviles, que no pete, que si este teléfono tiene tal sistema operativo no funcionará. Pero en casos como, por ejemplo, el de Marcos o Maor, que están diseñando impresoras 3D, pues la parte de hardware juega más papel que la parte de software, a mi parecer. Maor. A ver, yo la principal diferencia que veo entre software y hardware, bueno, aparte de que están ligados, como bien dice, porque una app no funciona si no hay un móvil donde correr la app. El móvil es puro hardware, en ese sentido, o luego un ordenador, una tablet, un PC, lo que sea. Yo la principal ventaja que veo el software frente al hardware es que trabajas una vez, o bueno, inviertes el I+D en desarrollar tal, y luego, en el momento que está mínimamente viable, haces clones y se hacen clónicos. O sea, es como clonar ovejas. Sin embargo, en hardware, tú haces un prototipo y tienes que hacerlo en serie, o sea, que mecánicamente tenga una repetitividad, que tenga unas tolerancias, que tenga todo y que durante toda esa serie sigan siendo clones, pero de una manera mucho más compleja de llevarlo a cabo. Esa es la principal... menos escalabilidad, obvio, y a la vez más necesidad de precisión, ¿no? Que es un poco lo que decía yo con los alemanes están muy acostumbrados a hacer coches perfectos. Tesla, no sé si está acostumbrado a hacer coches tan perfectos, ¿no? Al detalle. Ligando, nos quedan 12 minutos. Estoy insistiendo por ahí en el chat si la gente tiene preguntas, pero bueno, yo tiro para adelante. Un poco ligado con esos comienzos, ¿no? Al principio. ¿Qué pregunta muy traída? Pero en vez de preguntaros qué consejo le daríais a alguien que está empezando, os voy a preguntar ¿qué consejo os daríais a vosotros mismos si tuvieseis una máquina de tiempo y fueseis atrás? Porque un poco lo que decís, ¿no? En el mundo del hardware los errores se pagan más caros, tanto a nivel económico como a nivel de ciclos de tiempo de desarrollo de producto. Entonces, si pudieseis volver atrás, ¿qué consejo os daríais? Yo tengo un consejo que me lo sigo repitiendo día tras día y me lo repetiría desde que empecé. Bueno, fui aprendiendo sobre la marcha, pero en aquel momento no me he dado cuenta y es fracasar pronto y fracasar barato. Porque es lo que te permitirá que el día de mañana, cuando tengas algo más gordo entre manos, no lo hagas igual. Te haya aprendido sobre la marcha. Y bueno, pues que todas las horas que eches van a ser pocas. Así que siempre hay que desconectar con otra cosa, con otros hobbies, porque el hobby que ya tenías de antes ya no es un hobby, es una profesión. Entonces, es un muy buen punto ese. Es un muy buen punto ese. Hay que buscarse otros hobbies. En mi caso, por lo menos el consejo que me daría yo, si volviera para atrás 5, 6, 7, 8 años, es intentar ser perfeccionista, pero que no me lleve tanto tiempo ser perfeccionista. Y saber dónde parar el desarrollo. Porque siempre la cabeza está pensando, no, y esto si lo mejoro, y este LED si lo cambio a una versión no sé qué, y si pongo esta placa que es mejor que tal, y nunca tienes un producto 100% acabado en tu cabeza. Y eso es un problemón, porque al final tú siempre tienes en la versión 2.0 cuando estás lanzando la 1, y saber parar a tiempo. Y eso nos ha retrasado muchas veces intentando implementar cosas que teníamos en la cabeza
que decir, bueno, hasta aquí vamos a sacar este producto, vamos a venderlo y la versión siguiente pues meteremos eso. Eso hemos aprendido a hacerlo muy tarde. Ese sería por lo menos el consejo que le daría a 3D Limitless, ¿no? O al gerente en su momento. Y una frase que me gusta mucho es que escuché: ser distinto marca la diferencia. Y es porque cuando empecé, pues estaba como muy inspirado, ¿no? Y como que miraba siempre al producto que había sacado, claro, como en una empresa grande como Microsoft, ¿no? Pues inspirado en él, intentaba copiarlo, hacerlo igual, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta que lo interesante es que sea distinto a lo que ya hay. Intentar hacer algo que sea distinto y ahí es donde marcará la diferencia. Entonces, me lo marco no solo para clasear, sino para cualquier cosa que hago en la vida, de intentar ser distinto. Es muy difícil ser original, de hecho, con todo inventado que está en el mundo, es muy difícil tener una idea original sin necesidad de tener una plantilla o una idea general que sacas de otro lado. Es muy difícil, hoy por hoy está todo el mundo inventado. Cuando nosotros empezamos a fabricar máquinas de impresión 3D, ya había miles de máquinas de impresión 3D. Entonces, pues bueno, originalidad sí, es cierto, Bruno, y comparto tu apreciación, pero bueno, realmente está todo inventado. Lo que hay que buscar es diferenciarte más que ser original. Ejecutar originalmente, aunque el producto sea... O sea, tenemos una preguntita ahí que yo creo que está un poco ligada, ¿no? A lo que hablábamos de antes, de software versus hardware, ¿no? ¿Cómo afrontáis o habéis afrontado el hecho de ampliar equipo? Yo creo que volviendo a lo que comentábamos, el mundo de las apps y mucha empresa de software, sobre todo B2C, ¿no? Que van directas al consumidor, al final crecen a base de levantar dinero de inversores, ¿no? Y en el mundo hardware, pues en general, cuando vendes un producto, tienes un ingreso, que es el mejor, la mejor inversión que puedes tener es vender a tus clientes, ¿no? Entonces, si queréis, alguien comentar ahí en el hecho de ampliar equipo. Yo cuando empecé era solo yo y todo lo hacía yo. Y ahora sí que es verdad que ya estoy en contacto, ya tengo al lado un socio que se dedica a la parte de empresa, ¿no? Porque yo de empresa no sé tanto, sino que soy más de técnico, por decirlo así. Y sí que ahora veo la diferencia de trabajar en equipo, ¿no? Que a veces como que estoy demasiado acostumbrada a trabajar yo solo y ahora ver que hay una responsabilidad y que haya alguien al lado al que hay que ofrecer algo, ¿no? Pues un poco te ayuda a cambiar tu forma de trabajar. Sí, yo también siempre estuve acostumbrado a trabajar solo y bueno, yo realmente soy autista. Cuando me meto en la cueva, no hay Dios que me saque hasta que no saque lo que tengo en la cabeza. Ajá. Pero también sí es verdad que si no es por el equipo, o sea, gente que esté en otros sectores de la empresa, no hay empresa. O sea, no, mismamente la parte administrativa legal de Hacienda y todo esto, si es por mí, no hay empresa, vamos. Entonces, o no hay impuestos. No hay beneficios o no. En nuestro caso, Si no es por el equipo, es que realmente no hay. Ajá. sí, en nuestro caso también un poco. Empezamos también siendo muy endogámicos, todos nos lo hacíamos todo, pero al final está claro que tienes que delegar en gente y aprender a delegar, cosa que nos costó bastante. Sí, Y todas las funcionalidades ahora, tanto administrativas, comerciales, de marketing y tal, la tenemos delegada. Y hay un montón de cosas que hacemos con terceros y que tenemos gente y tenemos freelance que nos están ayudando a determinados puntos del proyecto y sin esa colaboración y sin esa expansión, dotándote de un equipo humano es imposible. Es imposible. Otra preguntita ahí que voy a reestructurar un poco. ¿Cómo veis a España en este mundo comparado con otros países? Pues en general, a nivel tecnológico, siempre vamos un poco unos años por detrás de cosas que puedan estar pasando en Estados Unidos. ¿Cómo veis un poco? ¿Estamos aún en un momento de incipiente, gateando en el mundo maker o...? Yo creo que realmente en España tenemos muy buena creatividad, muy buena, sobre todo creatividad. Somos capaces de salir de cualquier paso con un apaño.
Que bueno, la base del maker es bueno, pues, coger cosas que sabes de una cosa para aplicarlas en otras. Al final pues tienes una tecnología, un producto, algo que sirve. Sin embargo, lo que pasa es que desde mi punto de vista, burocráticamente y administrativamente y todo eso está como que es un lastre. No es como en Estados Unidos, que sí hay la cultura, Exacto. lo que sea, y de repente está el emprendimiento. O sea, no hay un freno, un lastre, o no sé cómo llamarlo, que es pues el tema, bueno, que igual lo habrá también, el pago de impuestos y todo eso, todos los países tienen. Pero igual es como que está más rodado. Y aquí es como que tú eres un maker y ¿qué es eso? O sea, no entienden. Sí. Y un exceso de burocracia enorme también. Yo por experiencia voy a decir, bueno, sí. No, tira, Bruno, tira. Vale. Que por experiencia no, he visto como que aquí en España hay mucha creatividad, pero como que fuera se tiene como mejor visto la idea de emprender o de hacer algo distinto a lo que ya se hace. Por ejemplo, aquí en España hay mucho la cultura de los deportes, ¿no? Y por ejemplo, cuando iba a bachiller o cuando iba al instituto, veía mucho como la gente que hacía música o la gente que hacía deporte y quizás recibía alguna ayuda de, pues le quitaban la hora de gimnasia porque ya hacía deporte y entonces podía utilizar esa hora para estudiar, ¿no? Y es un poco lo que decía Maor y Marcos, ¿no? Que, por ejemplo, a mi parecer, nunca he estado en Estados Unidos, pero a mi parecer veo como que allí la cultura del emprender y del ayudar al que emprende está como más arraigada que, por ejemplo, aquí, ¿no? Y aquí yo creo que la gente tiene su creatividad, su imaginación, pero el momento de llevarlo a cabo, como no se ha visto ese acompañamiento en la creación de una empresa o en el desarrollar algo o en el llevarlo adelante, pues quizá mucha gente puede llegar a tener miedo de hacerlo. Sí. Sí, o sea, cosas lo que escucho de vosotros en realidad son cosas muy aplicadas, no tan específicas al mundillo maker, sino más al mundillo de la cultura que hay alrededor del emprendimiento en España en general. No solo la cultura, sino a nivel también político, digamos, lo que se facilita o no se facilita. Marcos, mientras leo la siguiente pregunta, te perdimos el feed del vídeo. No sé si, Sí, no sé si nos no sé, escuchas. voy a intentar. Ajá. Hay una pregunta ahí para mí, y de hecho tengo una anécdota muy buena que está un poco en la línea de lo que comentábamos hasta ahora. Me preguntan, y se refieren a mí como señor Iglesias, gracias, si hay algún proyecto perfil maker invertido por nosotros. Y os voy a contar una anécdota que está muy en la línea de eso. Nosotros en 2000, creo que fue 2009 o 2010, lo que os comentaba, ¿no? Tenemos una cosa de las que hacemos es, tenemos muchas aceleradoras de startups en todo el mundo, tenemos 50 de ellas, algunas de ellas son verticales. Nuestra sede principal, la sede de la empresa, está en Boulder, en Colorado. Y allí es donde empezamos, ¿no? Teníamos una aceleradora allí. Y en 2009, creo que era, invertimos en una startup de 3 chicos que eran ingenieros de robótica, los 3. Y la startup, ellos estaban planteando una aplicación para el móvil para abrir la puerta del garaje. Ese fue su proyecto. Entonces, la idea en sí, pues bueno, pero al final las ideas no son lo más importante. Al final es el equipo, lo que comentábamos antes, y el equipo nos encantó. Entonces invertimos y la aceleradora el programa dura 3 meses y a mitad de programa uno de los fundadores de Techstars estaba tomando una cerveza con los 3 chicos estos, tal, y empezó a hablar con ellos y a intentar indagar un poco qué tal se decían y tal. Y al parecer los chicos, llegó un momento que mi compañero dijo, oye, a vosotros creo que no os gusta lo que estáis haciendo. Y les preguntó, ¿qué os gusta? Y los chicos contestaron, queremos hacer robots. Eso es lo que queremos hacer. Y empezaron a hablar de, hostia, tenemos una idea para no sé qué, y el tío les dijo, vale, pues perfecto, pues hablamos dentro de unos días y me contáis qué queréis hacer. Y los chicos, al día siguiente, llegaron a una oficina con un prototipo de un robot que era una esfera que lo manejaba con el móvil y se movía a toda leche. Entonces, en mitad del programa pivotaron completamente, se olvidaron la idea de abrir el garaje y se centraron en crear eso. Y esa compañía, que
supongo que muchos de este mundillo conoceréis, es Sphero, que hacen el juguetito este de la bola. Y bueno, un par de años después nosotros trabajamos con uno de nuestros partners que los ayudamos con temas de innovación, es Disney. Y hicimos la intro entre esta empresa, Sphero y Disney estaba justo preparando la saga nueva de Star Wars, y el CEO de Disney, de hecho, era mentor de Sphero, de la startup, y llegó un punto que les dijo, oye, estamos haciendo estas películas, el robot este que queremos hacer se parece mucho a la esfera esa que estáis haciendo, ¿nos ayudáis y tal? Y el juguete de BB-8 que tengo ahí atrás, de hecho, esa cosa que veis ahí, eso está hecho por la startup esta, pero va muy en la línea de lo que comentábamos antes y lo que decía Maor, ¿no? Los chicos estos estaban apasionados con ese mundo, era un hobby para ellos, que estaban en casa trabajando en eso, y lo veías en el momento de ejecutar. O sea, el día que se sentó el CEO de Disney con ellos y les comentó el rollo de, oye, estamos pensando en esto, ¿podríais hacer algo similar? Los chicos se fueron de la oficina, pasaron toda la noche trabajando y al día siguiente llegaron con un prototipo de la esfera que ya tenían, pero con la cabecita que se mueve. Y lo construyeron por la noche, ¿sabes? Y al final eso, pues, tiene que haber algo más detrás de eso que solo pensar en el potencial negocio. Y un poco por cerrar, tenemos otra pregunta ahí. ¿Cómo valoráis la colaboración transversal? ¿Tenéis experiencia o conocéis casos de colaboración con gente de humanidades que haya generado relevancia? También muy importante esta pregunta, ya no solo de este mundillo, sino del mundillo en general. En el ámbito de la realidad aumentada mixta, como es el tema de crear hologramas y objetos por ordenador, el mundo del arte está muy unido a este mundillo. Y, por ejemplo, en LinkedIn siempre veo gente que o quizás no es ingeniera o informática, pero como que ya se están creando herramientas para crear contenido y herramientas basadas ya que utilizan de diseñar, pues están transportando el diseño que hacen a papel, ¿no?, a un diseño ya digital. Y, por ejemplo, el mundo del arte o del transmitir un mensaje está muy conectado. Marcos, ¿alguno de vosotros? Sí, no, nosotros realmente no hemos tenido esa transversalidad con otros, sí con más del área de ciencia, realmente, de investigación, que es en lo que más estamos unidos, ¿no? Por afinidad y por conocimientos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es importante dar cabida a otros ámbitos culturales y de conocimiento, para que se creen relaciones, se impliquen muchos campos que pueden ser relativamente dispares y que se pueden beneficiar tanto la parte científica o tecnológica como que tenemos nosotros con otro tipo de ámbitos, ¿no? Y eso es muy importante. La verdad es que nosotros carecemos de experiencia con eso, pero sí que lo considero un ámbito a desarrollar en el futuro por estas empresas o personalidades. Y yo creo que cada vez más, y esto lo he dicho alguna vez y me mojo, creo que una de las carreras o ámbitos que más importancia van a cobrar en el futuro es probablemente filosofía. Creo que vamos a volver a ver un auge, porque ya no es, o sea, la tecnología no tiene límites, la tecnología es limitless. Hay que poner un orden. El caso es cómo afecta a la sociedad la adopción de ese tipo de tecnologías. Y eso no solo es un tema ya de humanidades, es un tema legislativo. ¿Qué va a pasar cuando todo el mundo tenga una impresora 3D en casa y te puedas imprimir repuestos de cosas? ¿Qué implicaciones tiene eso con las homologaciones, con la seguridad? Pues lo de realidad aumentada. Claro, todo. O sea, con realidad aumentada y todo lo que se está viendo de los deepfake y los vídeos y todo eso, y la manipulación de vídeo y de voz, y o sea, al final eso tiene una implicación de cómo nuestro cerebro y nuestra sociedad se adapta a todo eso, que va a ser gorda. Me dicen que tenemos tiempo para una más y creo que me salté una. De Juan Antonio, que preguntaba ¿en qué sectores creéis que avanzará más la impresión 3D? Medicina es un
Un filón. A ver, el hecho de poder imprimir células madre es algo que hoy es como la invención del fuego. O sea, algo que está tan latente, pero que en el futuro puede suponer, bueno, también replantea muchos temas filosóficos de ética y moral, poder generar organismos vivos a partir de la tecnología. O sea, entra un poco dentro del límite entre la tecnología y la biología. Pero yo creo que es uno de los sectores más potenciales. Aparte de la ingeniería que surgió en los años 80, bueno, la impresión 3D lleva en el mundo industrial muchos años, pero ahí ya yo creo que ha llegado al culmen. Bueno, se pueden desarrollar materiales, pueden desarrollar tal, pero está muy desarrollado. Pero sin embargo, en otros sectores, como bioingeniería, genética, o sea, va de la mano de muchas disciplinas que se van desarrollando sobre la marcha. Ahí puede haber mucha tela. Sí, en campos, nosotros, afín también a la medicina, nosotros hemos desarrollado la máquina de impresión de medicamentos en una industria farmacéutica que es una de las más potentes del mundo. Las farmacéuticas mueven billones con B de barbaridad, y la verdad es que hay un campo enorme y que nosotros estamos simplemente rascando las posibilidades, ¿no? Y hemos sacado una máquina que con 2 laboratorios que la han probado en beta, pues ya han dicho, jo, va, se me han abierto los ojos y ahí hay otro filón. Sobre todo la impresión 3D cada vez va a ser más vertical y lo que buscamos nosotros, precisamente como empresa, nuestro leitmotiv es especializarnos en esa verticalidad, en buscar soluciones concretas para aplicar la fabricación aditiva a cada una de las necesidades de eso. No una impresión general que, como dice Maor, está súper asentada, las industrias ya la implementan y ya están integradas en los procesos productivos de muchas empresas, pero que realmente donde falta es en buscar soluciones que podamos solucionar con fabricación aditiva para determinadas necesidades concretas que hay que solucionar. Yo creo que lo bonito es que las tecnologías se van a juntar todas y van a conectarse entre ellas. Y entonces, un poco como idea general, es que las tecnologías se van a ir juntando y van a conectarse todas. Y eso va a permitir que el mundo sea mucho más abierto. Genial. Pues por ir cerrando ya, porque no veo más preguntas y creo que vais a empezar a escuchar a mi perro quejarse porque quiere salir. Y un poco volviendo al tema de la mesa, ¿no? Que hemos hablado de muchas cosas distintas, pero bueno, el tema de la mesa era más de Maker a Startup. Y por cerrar ya con algunas cosas con las que me he quedado de lo que decíais, creo que los comienzos esos de Maker a Startup, creo que hay un papel muy importante que juega la propia comunidad Maker. Es decir, lo que te puede llevar del cacharreo a la empresa es compartir lo que estás haciendo con la propia comunidad y compartir mientras estás creando, y eso te va a mandar señales. La importancia de medirlo todo, que eso es importante en todos los ámbitos, pero tal vez cuando el hardware, precisamente por esas barreras de entradas mayores y el riesgo un poco más elevado, hay que medirlo todo. Un comentario de Maor que me moló mucho es lo de cuando el hobby se convierte en trabajo, igual tienes que buscarte otro hobby nuevo para mantener la cabeza, y el concepto este de, creo que hablabas tú, Marcos, de lo de la perfección, ¿no? De el rollo este muy anglosajón de done is better than perfect, ¿no? De hecho es mejor que perfecto, ¿no? Exactamente. Y la importancia también de recoger cartón y de hacerte una cuenta de Google+. Creo que nos quedamos con eso también. Perfecto. Maor, Bruno, Marcos, mil gracias. Gracias a vosotros. todos. Gracias a todos. Seguir disfrutando de la Maker Fair Galicia. Gracias. Genial. Muchas gracias a todos.